escucho. Retomamos el orden del día, por favor, Fausto. Sí, con gusto, coordinador. Escucho. Siguiendo con el orden del día, sería las efemérides de la semana del 18 al 24 de enero, lo cual me permito. Un 18 de enero de 1982, muere Juan O'Gorman, arquitecto y muralista, miembro de la Escuela Muralista Mexicana, autor del mural de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el grupo 21. 19 de enero de 1943 se promulgó la Ley de Seguridad Social. Protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte. La ley sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social. El 20 de enero de 1821, Vicente Guerrero rechaza el indulto ofrecido por Iturbide. No obstante, ofrece apoyar al plan para consolidar la independencia de México. Un 21 de enero de 1769, nace Ignacio Allende, militar insurgente mexicano. También un 21 de enero, pero de 1963, primeras transmisiones de televisión a color, sistema inventado por el mexicano Guillermo González Camarena. Un 22 de enero de 1858, tras la caída de Comonfort por el plan de Tacubaya, una junta de representantes nombra al general Félix María Zuloaga, presidente interino de la República Mexicana. Un 23 de enero de 1942, se publica en el Diario Oficial de la Federación la primera Ley Federal de Educación por el presidente Manuel Ávila Camacho. Y un 24 de enero de 1917, los constituyentes de Querétaro aprobaron el artículo 115 de la Carta Magna sobre el municipio libre. Es cuanto, coordinador. Gracias, secretario. Muchas gracias. Damos bienvenida a todas las personalidades que siguen sumando aquí al esfuerzo de vía Zoom. Bienvenidos todos. Maestra Martina Montenegro, bienvenida. Todos, compañeros, bienvenidos. Doctor Medrano, bienvenido. Pues usted es de acá. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Dónde Yo a estás, Carlos? ustedes no los escucho, fíjense. Nosotros sí te escuchamos, ¿eh? Ajá, yo a ustedes no los escucho, creo que ustedes a mí sí. Sí. Si me dan 3 minutos, voy a intentar de resolver el problema de audio. Veterano, está bien. Gracias. Como tú bien lo decías, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de la comunidad LGBTI, específicamente personas trans, que no han sido incluidas, personas indígenas, por supuesto, no han sido presentadas en... Ya. Amando siempre llega con el audífono prendido. Fausto, Sí. ¿qué sigue? Ya la presentación, ¿verdad? La presentación del invitado. Vamos a esperar ahorita. Vamos a dar un receso en lo que aquí, licenciado. Sigo sin escucharlos. Okay. Ahora ya. ¿Usted no los escucha? Traigamos ahí. Vamos a esperar. ¿Ahí me escuchan? Sí, Carlos. Buenos días. Pero yo sigo sin escucharlos, fíjense. Es un problema mío. Déjenme, aquí lo está tratando de resolver. Denme un segundo, una disculpa, ¿eh? Hola, Fausto, buen día. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Bien, bien. Qué bien, qué bien. Te ves muy bien. Parece Gracias. Tiene Photoshop, Carlos. Tiene Photoshop, Fausto. Está photoshopeado. Creo que ahora sí ya los escucho. ¿Ya los escuchas? Ya nos escuchas, Carlos. Los veo. Sí, ahora Muy sí. bien. Ya. Gracias, Carlos. Vamos, proseguimos, Fausto. Proseguimos con el orden del día. Bien, siguiendo el orden del día, me permito hacer la presentación de nuestro invitado. Nada más que quiero hacer un paréntesis por ahí, Carlos. Sí. Regularmente es función de nuestro vicecoordinador,
Olegario Miller, nada más que por COVID está en su casa. Incapacitado. Y te manda saludos. Me pidió de favor que te mande saludos. Entonces hago ese paréntesis y ese comercial. Bien, me permito, coordinador, presentar al invitado, adelante. Carlos, a nuestro maestro Carlos Barbosa Castillo, abogado, catedrático, universitario y consultor en sector público y privado. Tiene educación, estudios en maestría por la Universidad Iberoamericana, COLEF, con los estudios de Administración Pública de Gobiernos Locales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. También tiene la licenciatura en Derecho de Administración Pública con especialidad en Gobiernos Locales. Fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Fue diputado local en Baja California. También fue funcionario del gobierno federal como subdelegado federal de Medio Ambiente. Fue gerente general de IMER Tijuana y actualmente es fiscal electoral en Baja California. También es estudioso de fenómenos sociales y políticos. Ha escrito sobre democracia y participación ciudadana y ha diseñado políticas públicas en el ámbito estatal y municipal. Bienvenido nuestro invitado, maestro Carlos Barbosa Castillo. Carlos, adelante, coordinador. Gracias, secretario. Carlos, pues realmente lo de la presentación y tu semblanza fue protocolo del grupo, pero sabes que estás en tu casa como muchos de los amigos que nos acompañan. Esta es tu casa, tienes el uso de la voz y adelante. Muchas gracias, coordinador y amigo. Y así es, así me siento como en casa. Hoy me acompañan a esta sesión virtual el director de Investigación y Persecución de la Fiscalía, el maestro Jesús Antonio Chávez Hoyos, y también debe de estar por ahí la maestra Adolfina Escobar, que es la directora de Prevención de Delitos Electorales, y veo al licenciado Sergio Gamboa, que en la Fiscalía es el responsable de la Dirección de Control de Juicios, Convencionalidad y Constitucionalidad. Ellos están aquí con nosotros participando, y el secretario técnico de la Fiscalía, el joven abogado Kevin Martínez. Bueno, les quiero agradecer primero la oportunidad que me dieron de comparecer ante ustedes. En verdad es un grupo al cual siempre yo he deseado poder intercambiar opiniones a lo largo de mi desarrollo profesional. Y en esta ocasión, bueno, se presta la oportunidad para hablar de esta institución, que es una institución novel de las autoridades electorales, es la más joven en los términos de integración. Como ustedes lo saben, el régimen electoral tiene 3 autoridades fundamentales, que son las autoridades administrativas, las autoridades jurisdiccionales y, por supuesto, las recientes autoridades de procuración de justicia penal electoral. Es algo hasta cierto punto novedoso en nuestro estado porque nuestra entidad llega tarde a la integración de esta institución que desde el 2014, por disposición de la Ley General en materia de delitos electorales, se estableció como una obligación para que las entidades federativas la crearan. Esta institución en los estados tendrían como responsabilidad, por supuesto, la investigación y la persecución y el ejercicio eventual de la acción penal en materia de delitos electorales. Pero también una de las áreas de oportunidad que en lo personal me parecen fundamentales tiene que ver con las tareas de prevención. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en Baja California tiene 3 áreas de oportunidad, facultades establecidas en la norma, que es la prevención, la investigación y la persecución de los delitos electorales. Ejerce, pues, también la acción punitiva del Estado en materia penal electoral. Esta parte me parece importante destacarla por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con que es la primera ocasión en la que llegamos a un proceso electoral en donde las 3 autoridades electorales están vigentes en nuestro estado. No teníamos un antecedente de esta naturaleza. Ya se suma a lo atípico del proceso electoral del 2021, en donde por sí mismas son concurrentes las elecciones, por sí mismas son las elecciones más
abundantes en términos de la búsqueda del poder público en las representaciones políticas. Y bueno, hoy tenemos esta incorporación que es por vez primera, las 3 autoridades electorales participando activamente en el proceso 2020-2021. ¿Qué ha sucedido una vez que tenemos estas 3 autoridades ya actuando? Bueno, la primera de ellas es intentar entre nosotros mismos generar espacios de diálogo y de coordinación. En el marco de ello, establecimos un primer encuentro con el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, en donde intercambiamos opiniones, establecimos bases para la creación de un convenio de colaboración. Lo mismo estamos haciendo con el Instituto Estatal Electoral de Baja California, de tal suerte que en los próximos días, esperemos, estemos firmando finalmente un convenio de colaboración interinstitucional entre las 3 entidades públicas y autónomas que tienen como finalidad pues, la vigilancia y observancia del adecuado desarrollo del proceso electoral. Esto también va a dar mucho de qué hablar, muchas cosas que tendríamos que socializar, porque históricamente no hemos tenido una fiscalía actuando en Baja California en materia de delitos electorales. Lo que ha sucedido es que la famosa FEPADE, la FEDE, hoy FEDE, establecía convenios de colaboración con las entidades federativas y les otorgaba esta facultad de investigación a los ministerios públicos del fuero común. Pero ¿qué sucedía en la práctica? Bueno, al no existir ministerios especializados, recaía siempre esta responsabilidad en ministerios públicos que atendían pues delitos ordinarios, prácticamente patrimoniales casi siempre. Y en ese sentido, pues imagínense, siendo la disciplina electoral una disciplina cada vez altamente especializada y técnica, teníamos un problema en la democracia local porque pues no había un entendimiento propio de este fenómeno especializado del derecho electoral. Y es una materia que tiene, por supuesto, andamiajes distintos, formas de conducciones distintas, interpretaciones diferentes. Aquí veo que participa de la reunión un experto en derechos humanos, que es mi amigo, el maestro Heriberto García, y él no me dejará mentir en el sentido de que, bueno, los derechos políticos electorales son derechos humanos, son derechos fundamentales, el votar, ser votado, y esto implica también el entender cuáles son los mecanismos que se tienen que establecer para que esos derechos se ejerzan a cabalidad. La función de la Fiscalía dentro de sus ámbitos de competencia está precisamente el que en el cumplimiento de estos derechos humanos, de estos derechos políticos electorales, pues se tutele como bien jurídico precisamente el adecuado desarrollo de la función electoral y el respeto irrestricto a las características del sufragio. Son elementos fundamentales en una democracia. Pero también yo lo he venido diciendo en algunas otras conversaciones que tengo, que no soy ajeno al fenómeno político y social en nuestro país. México vive una democracia conflictivista. ¿Qué quiere decir esto o cómo lo interpreto en lo personal? Pues la democracia conflictivista es que la justa electoral tiende a tener una serie de elementos que discuten públicamente, elementos que en muchos de los casos no contribuyen al adecuado desarrollo de la función pública electoral. ¿Por qué no contribuyen? Porque debemos de entender, o por lo menos esa es mi posición personal, en cualquiera de mis ámbitos de desarrollo profesional que he tenido, que para ello se establecen mecanismos de control constitucional, instituciones jurisdiccionales que garantizan precisamente el adecuado desarrollo de la función electoral. No es correcto, desde mi punto de vista, hacer de la judicialización un escenario de politización. ¿Por qué? Porque entonces debilitamos a la propia democracia y debilitamos los propios instrumentos que la soberanía ha creado para dirimir las controversias electorales. No soy ajeno a la pasión que se enarbola cuando hay una disputa por el poder público. Yo no, es más, no he conocido en estudios realizados anteriormente o en mi vida práctica, en donde la disputa del poder esté alejada de la pasión política y de todos los elementos subjetivos que envuelven la conquista del poder público. Sin embargo, también es cierto que nuestro país ha hecho esfuerzos extraordinarios para lograr que la disputa del poder se desarrolle por los cauces institucionales, constitucionales
y recientemente, a partir del 2011, convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra democracia tiene que irse perfeccionando. Y en la medida en que nuestra democracia conflictivista se perfecciona, tendremos instituciones sólidas, resultados creíbles y gobiernos legítimos. ¿Cuál es el problema que yo vislumbro de cara al 2021? La primera de ellas, me parece en el ámbito de mi competencia, el surgimiento de un nuevo delito electoral que no está socializado, es más, cuya conducta está más bien normalizada y en la cual somos parte todos y todas los que conformamos la sociedad. Y tiene que ver con el delito de violencia política contra la mujer en razón de género. Hasta abril del 2020, esta conducta no era una conducta considerada como delito electoral, era una conducta que incidía en la área administrativa de las autoridades administrativas electorales, inclusive de jurisdiccionales, pero no era considerado un delito propiamente dicho, a pesar de que el régimen de convencionalidad, en donde México había formado ya parte, lo establecía. Pues bien, la reforma de abril hace una, digamos, si pudiéramos esquematizarlo con los que saben jugar billar, pues es una pelota que hace una carambola, toca distintas leyes, entre ellas la Ley General en materia de delitos electorales, y nace el artículo 20 bis en nuestra legislación. Y en ese sentido es una conducta nueva que está revisándose y que va a tener un papel protagónico, lamentablemente, quisiera que no fuera así, pero me parece que puede ser un papel protagónico en el escenario del proceso 2020-2021. ¿Por qué? Bueno, porque hay una conducta normalizada respecto a el rol y los estereotipos que se le dan a las mujeres cuando participan en la política. Bueno, llegó el tiempo en el que a este tema hay que ponerle un alto. Va a ser un proceso de reeducación, ciertamente, pero también va a ser un proceso en donde las instituciones estaremos a prueba para poder ejercer a cabalidad nuestras facultades. Otra de las características que me parece importante que se van a desarrollar en el proceso 2020-2021 tiene que ver con la concurrencia misma de las elecciones. Al ser elecciones concurrentes, no tenemos un parámetro de cuál va a ser los alcances, límites que pueden tener las autoridades electorales locales en relación con las autoridades locales federales. En el ámbito de mi competencia, hemos establecido ya los lazos de comunicación con la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales Federal para establecer un vínculo de coordinación, primero, entre instituciones de Procuración de Justicia Penal Electoral y de cara al proceso concurrente 2021. Estoy cierto que las otras autoridades electorales también están haciendo lo propio, pero lo que se refiere a nosotros es importante establecer cuáles van a ser los mecanismos y alcances que tendremos para atender denuncias, las propias observaciones que hacemos cotidianamente de los procesos, de las conductas electorales, para descubrir potencialmente, presumiblemente, conductas indebidas. Y aquí llego al tercer punto que me parece importante que ustedes conozcan. La Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, persigue los delitos de oficio. Y esta es una primera, digamos, máxima publicidad que le damos a esta facultad que tiene la Fiscalía, porque históricamente se ha planteado que sean la actuación de las instituciones de esta naturaleza mediante denuncia o querella de parte. Y la narrativa que se da en la discusión pública es: no hay denuncias, no se ha presentado una querella y estamos plagados de conductas que todos presumimos que pueden ser alguna conducta ilícita. No todas las conductas que suceden en el proceso electoral, ustedes lo saben, son ilícitas. También ahí hay que generar un proceso de reeducación. Hay conductas que inciden concretamente en violaciones, infracciones, y que son atendidas por las autoridades administrativas a través de los procedimientos sancionadores. O
la inconformidad que puedan llegar a tener los protagonistas del proceso electoral y que recurren a través de medios de impugnación, es decir, tenemos infracciones, tenemos lo que actúa a partir de las autoridades jurisdiccionales y tenemos los delitos electorales. Pero no todas las conductas que suceden en la sociedad en un proceso electoral son ilícitos electorales. En mi experiencia, lo que yo puedo asegurarles es que el grueso de las conductas que se cometen en el pasado reciente, son infracciones. La mayoría de lo que acontece son violaciones a los principios de equidad, de imparcialidad y neutralidad. Y tienen un instrumento normativo para regular este tipo de conductas. La etapa en donde se robaban las urnas, en donde se compraban los votos, es una etapa que, si bien es cierto, queremos que no regrese, también es cierto que se tiene que estar supervisando constantemente, porque puede ser una tentación de aquellos que no tengan una cultura demócrata para participar en un proceso electoral y obtener por mecanismos indebidos la obtención del poder público. Entonces, en ese sentido, también es importante este proceso de socialización, de entender que en el proceso electoral, pues hay infracciones, hay violaciones a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, y por supuesto hay delitos electorales. En mi ámbito de competencia, la Fiscalía, que he instruido a los directores que forman parte de nuestra institución y específicamente a la Dirección de Investigación y Persecución, hemos diseñado un programa de observación de conductas electorales, un observatorio que por vez primera un ministerio público está observando las conductas electorales. Para ello hemos designado a un cuerpo de jóvenes profesionistas, y esto lo digo con toda emoción, porque estamos creando un nuevo cuerpo de profesionales del derecho especializados en esta materia, en esta especialidad del derecho electoral, que están observando las conductas electorales, bajo la supervisión, por supuesto, de la Dirección de Investigación, que está a cargo del maestro Chávez Hoyos y que tiene toda la experiencia de esta materia tras haber sido juez, su procurador de justicia, y tiene una visión clara respecto a cuáles son los elementos que se deben de cumplir para el principio de exacta aplicación de la ley. Pero ello no quiere decir que la Fiscalía se haya puesto una venda en los ojos. Por lo contrario, la primera instrucción que tomó el fiscal especializado fue generar el Observatorio de Conductas Electorales. Y todos los días, hacen los jóvenes profesionales una observación de las conductas que están aconteciendo en nuestro estado. Y a partir de ahí se acciona el trabajo de la Fiscalía, porque surge la revisión si esas conductas encuadran en alguna tipo de carácter penal electoral. Y entonces es como hemos ido desarrollando nuestro trabajo de la Fiscalía. Los retos más grandes, y con esto concluiría, los retos más grandes que tiene la Fiscalía, amigos y amigas, es precisamente que la sociedad encuentre en esta institución una institución autónoma, una institución que dé respuesta a la expectativa de las y los ciudadanos. Y la tercera, que construyamos una democracia de realidades de acuerdo a la expectativa social. Nadie quiere del juego democrático, de la competencia política, un escenario de ring, de pelea callejera. Lo que queremos en una democracia es que se discutan ideas, se discutan proyectos, se discutan planeaciones a mediano, largo y corto plazo, y que sea ello lo que conquiste la voluntad ciudadana. Y no necesariamente las conductas indebidas, y aun cuando no es materia de mi competencia, aquellas otras conductas que, sin ser ilícitos, sí empañan el proceso electoral, lo enrarecen y por consiguiente se genera una
falta de credibilidad en resultados, en instituciones y en la democracia misma. Creo que el reto fue finalmente de las instituciones, y hablo por la que a mí me toca responder, el reto es consolidar la democracia y que la democracia sea un instrumento válido y único para la integración del poder público. Ese sería, mi querido coordinador Mario Bailón, mi intervención en esta primera charla, y por supuesto estar abierto a los intercambios de opiniones que pudieran generarse a partir de esta presentación. Muchas gracias, fiscal. Muchas gracias. Le pido a nuestro secretario Fausto Quintana, pasemos al siguiente punto del orden del día. Activa tu micrófono, Fausto. Bien, adelante. Con el siguiente orden del día, que es las preguntas de los socios que se registraron en orden, y para eso tenemos al licenciado Eduardo Charver. Y buenos días, licenciado. Según su criterio, ¿es violatorio o no a la Constitución las conferencias matutinas del señor presidente? Si sí, ¿qué delito estaría cometiendo y qué sanción, y a qué sanción sería acreedor? Sí, muchas gracias. Yo no puedo prejuzgar, es una primera disposición. Yo represento al Ministerio Público especializado en materia de delitos electorales, entonces tengo una prohibición específica de prejuzgar. ¿Qué te puedo decir al respecto, Eduardo? Porque también es importante que se conozca lo que ha venido sucediendo. Bueno, que hay un proceso de judicialización en esa materia, y ese proceso de judicialización me parece a mí en lo personal muy importante por dos razones. Una, son las instituciones que ha creado la soberanía las que tienen que resolver esos diferendos. Qué bueno que haya disputa por la interpretación de dos principios: el principio de la libre expresión y el principio de la inequidad o neutralidad en el desarrollo de los servidores y servidoras públicas. Me parece que el día de ayer, si mal no recuerdo, el Instituto Nacional Electoral emitió ya una opinión al respecto, estableció lineamientos claramente de neutralidad e imparcialidad y estableció lo que a juicio de la autoridad administrativa es lo procedente. Y en ese sentido se tutela la libertad de expresión y se restringe la promoción. Y en ese sentido, nosotros, federales o estatales, tendríamos que estar revisando el desvío de recursos si hubiese eventualmente, en el caso de que se irrumpiera con esos principios. Pero insisto, no nos asustemos cuando se judicializa una decisión. Todavía viene que las partes impugnen, recurran esas determinaciones, y para eso tenemos un tribunal que resuelve en definitiva, que es en materia electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Apostémosle, en mi perspectiva personal, apostémosle a las instituciones. Y qué bueno que tenemos una institución que garantiza precisamente que los derechos de las y los ciudadanos estén vigentes. Qué bueno que hay una institución que garantiza precisamente que la justa democrática sea eso, una justa en donde participan los protagonistas legitimados para ello. Que creo que estemos atentos, muy atentos a las resoluciones que puedan emitirse tras estas determinaciones últimas que se han venido tomando. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Bien, gracias. Siguiendo el orden de lista, tenemos al doctor Juan Medrano. Adelante, doctor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho muy bien, doctor. Sí te escuchan. Felicidades, licenciado. Y felicidades por tener a estas grandes personas junto a ti, la licenciada Adolfina y al licenciado Chávez Hoyos, que los conozco perfectamente y sé que van a ser un gran equipo. La pregunta es esta: ¿en qué casos tienes tú que acudir al Tribunal Federal Electoral cuando tengas problemas aquí en Baja California?
nosotros no acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros somos el Ministerio Público, nosotros ejercemos acción penal y presentamos nuestros elementos ante un juzgado de control. Y en ese sentido se determina la procedencia o no de lo que nosotros pudiéramos considerar como un acto indebido, ilícito, penal electoral, ¿no? Gracias, licenciado. Bien, siguiendo en el orden, tenemos al coordinador Mario Bayrón. Gracias, secretario. Carlos, en la actualidad, la información que se ventila a través de las redes sociales, desgraciadamente la damos por válida cuando gran parte o mucha de ella es por lo que se le conoce como fake news. Entonces, yo creo que en el caso actual, en la sociedad, yo en lo personal, y lo hemos comentado. ¿Sí me escuchan? Se corta, pero ahí me escuchan mejor. Me escuchan mejor. En lo personal, la sociedad cada día la veo yo más, la aprecio más polarizada, por las razones que podamos analizar cada uno de nosotros. Creo que la función de la Fiscalía tiene un gran reto en convencer a los ciudadanos de la transparencia con que deben de manejarse estas elecciones, tanto federal como estatal. En tu caso, pues es el ámbito estatal. Más que pregunta, es una reflexión, porque me surge la idea de que el reto de ustedes es altísimo. Vemos una actuación de los gobernantes con una tendencia a informar, que se vale y se debe a la ciudadanía, pero ahorita te preguntaban, por ejemplo, del tema de las mañaneras, que es a nivel federal. Sin embargo, la inquietud que a mí me surge es que en estas elecciones que vienen, hablando en el ámbito local, no vayan a violentarse por los ánimos que pueda despertar la contienda. Creo que el reto, el trabajo de ustedes es de vital importancia, porque somos de la idea que una campaña, una elección, un proceso electoral, entre menos judicializado esté, pues es más exitosa, porque es más transparente, la gente acude a votar. El otro reto que traemos y en el cual el Grupo 21 se va a sumar a ese esfuerzo es a promover el voto, por quien sea, pero que voten. Hemos visto alrededor de los últimos años, 10, 20, 30 años, la gran cantidad de abstención que tenemos en el Estado. Elecciones, gobernadores con un 13% del padrón efectivo de votos, con eso ya son. Y entonces volvemos a la apatía que tiene la ciudadanía y la falta de credibilidad que tiene la ciudadanía en los procesos electorales y en el propio gobierno. Creo que el reto de ustedes es altísimo, es grande. Creo que van a estar a la altura, los que te conocemos y conocemos a tu equipo, de las circunstancias. Y lo que quiere la ciudadanía, lo que queremos los ciudadanos, es que nuestro voto se respete, que la autoridad del nivel que sea respete la participación electoral y que podamos seguirnos expresando con toda libertad, tanto en los pros o en los contras de los candidatos o los programas o planes de gobierno. Me da la impresión que no es un trabajo fácil, que se requiere de gente capacitada como ustedes. En lo personal, y muchos de nosotros estarán de acuerdo conmigo en el grupo, que creo que saldrán adelante. Ojalá no tengan tanto trabajo, Carlos. Ojalá y no lo tengan, porque eso implica que las elecciones son más transparentes. Es un comentario. Muchas gracias, Mario. Bien, tenemos a la licenciada Martina Montenegro. Adelante, Martina. Muy buenos días. Es un gusto ver al licenciado Carlos Barbosa y muy especialmente nos da tranquilidad de que sabemos que será
pues una elección en donde él y con su equipo harán todo lo posible, como decía ahorita Mario Bailón, de que sea en tranquilidad. Yo quisiera decirle que los órganos autónomos fueron creados con el compromiso de hacer un trabajo para las y los ciudadanos apegados en la norma. Sin embargo, creo que el modelo de comunicación político-electoral que se construyó con rigidez, con respeto entre las autoridades electorales y los partidos, ha sido cuestionado. Tengo entendido de que hay alguna demanda del partido de Morena contra el presidente del INE a nivel nacional. Me gustaría mucho saber cuál es su opinión al respecto. Gracias, Martina. Pues la opinión que he venido sosteniendo en diversas oportunidades que me dan de explicarlo, ¿no? Qué bueno que existen tribunales que van a dirimir esa discusión. Qué bueno que tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que seguramente resolverá en definitiva, y esa es la democracia. Una vez que se resuelve en definitiva, se acata. Lo que estamos viendo es el inicio de un proceso de judicialización sobre dos principios: el principio de la libertad de expresión y el principio de neutralidad y equidad en la contienda. Y entonces, en lo personal, yo creo que no son principios que se conflictúan, son principios que se pueden llegar a complementar y a normalizar. ¿Qué creo que está sucediendo en este momento? En este momento, la disputa por el poder público está en otra cancha de participación. Y a mí eso no me parece que sea lo correcto. A mí me parece que la cancha de la disputa del poder público es el proceso electoral, los protagonistas del proceso electoral, llámense partidos políticos y llámense candidatos, y la confrontación de ideas y de programas. Eso como demócrata lo creo. Pero también como demócrata digo, si hay un disenso, qué bueno que existen instituciones para dirimir ese disenso. Ahora bien, es muy importante esta aclaración. No todas las conductas, incluyendo la que estamos analizando, puede ser constitutiva de un delito electoral, porque hay violaciones a los principios de equidad, de imparcialidad y neutralidad e infracciones a la legislación electoral. Es responsabilidad de cada uno de los protagonistas saber en qué escenario, en qué riel van a participar su disputa. La que corresponde a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, número 1, es de competencia estatal. Número 2, lo único que podemos hacer, aplicando el principio de exactitud de la ley, es lo que la ley establece. ¿Cuál ley? La Ley General en materia de delitos electorales. Y entonces, a partir de ahí, nosotros actuamos. ¿Qué estamos haciendo? Y esto es algo muy importante, porque esta discusión que se está dando en esta esfera federal, y que me parece importante la discusión, por cierto, va a aclarar mucho en el futuro. Pero eso no quiere decir que no se observen las conductas, las microconductas que se generan en el escenario público todos los días en nuestra región. En nuestra región tenemos que inhibir la tentación de un protagonista o una protagonista de tratar de generar un daño penal, un daño que pueda constituir una ilicitud penal. ¿Cómo lo podemos hacer? Solamente observando. Y esta me parece una de las grandes cosas que estamos viviendo en este proceso. El tener un grupo de profesionales observando conductas. ¿En dónde? En el Instagram, en el Facebook, en las redes, en las notas periodísticas. Diseñando un esquema en donde se conjunta la juventud y el manejo extraordinario que tiene la juventud de las redes sociales con la experiencia. Esto que yo vi en el manejo de las redes sociales, lo cruzo
con las características que pueda tener un delito, y si tiene las palomitas que los elementos implica, lo agarramos. Pero es muy importante que se sepa, porque el simple hecho de que se sepa que estamos observando conductas electorales inhibe conductas. Y eso ya lo pudimos comprobar a partir de estos primeros monitoreos del Observatorio de Conductas Electorales. Inició una etapa de violencia política contra la mujer en razón de género. Cuando anunciamos que había una observación, se disminuyó. Se disminuyó. ¿Por qué? Porque yo creo que ya basta de aquellas conductas que pueden lastimar la dignidad de una persona. Y en ese sentido, no solamente se persigue a quien se roba la urna, al que falsifica una credencial. También se debe perseguir al que violenta a una persona por su condición, ejerciendo estereotipos o roles. Hay que actuar. ¿Con qué intención? ¿Qué suceda? Esa sería un poquito mi intervención, maestra Martina, en relación a su pregunta, ¿no? Muchas gracias. Bien, siguiendo en su lista, tenemos al licenciado Paricio Robles. Adelante, compañero. Muchas gracias, secretario. Maestro, qué gusto saludarte, Carlos. Y a tus órdenes. Me da mucho gusto ir. Gracias. Oye, mi estimado, pues tienes buen paquete ahí con respecto a la función que tienes a bien ahora dirigir, y me da gusto saber del equipo del que te has hecho. Estás bien reforzado allí con los compañeros abogados. Ahora bien, ¿cuál crees tú que sea tu mayor reto? Porque es cubrir todo el estado y es detectar sí, has comentado la cuestión de las redes sociales, has comentado la cuestión de la participación de la ciudadanía, ¿verdad? Pero aún así, pues sería el pasar el mensaje, ¿no? Por parte de la fiscalía a la que tienes a dirigir. Pero en sí, ¿cuál sería tu mayor reto que consideras? Es una muy buena pregunta y me la hago todos los días desde el 24 de noviembre que me designó por unanimidad del Congreso. Y la primera conclusión en la que he llegado es la de, Patricio, la de crear la institución. Por alguna razón, celebro que se haya creado, pero el hecho de que se haya creado prácticamente paralelamente al proceso electoral, es decir, a mí me designan el 24 de noviembre, el proceso electoral inicia el 6 de diciembre y el Congreso del Estado determina viabilidades financieras y techos presupuestales a partir de prácticamente el 27-28 de diciembre. Es decir, en paralelo, el proceso electoral en puerta, el proceso electoral andando, y nosotros creando una institución. Entonces eso tiende a convertirse en uno de los principales retos. Nosotros tenemos que tener una institución funcional, una institución creíble, una institución confiable, y para ello tenemos que, pues ahora sí que desdoblar todos nuestros talentos, capacidades, esfuerzos y emociones para que se vea. Por ejemplo, si tengo facultades de prevención, pero resulta que no tengo presupuesto para ejercer tareas de prevención, me siento a esperar a que me den presupuesto. La conducta personal de Carlos Barbosa es negativa, eso no soy. Y entonces, ¿qué hice? Pues de acuerdo a nuestras habilidades institucionales, creamos convenios de colaboración, alianzas estratégicas, por ejemplo, con el Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión. Y en ese sentido, ustedes pueden escuchar en estaciones, en horarios estelares, spots de prevención de la Fiscalía. Sin un solo penny, pero con muchas voluntad. Nos escuchan en Ensenada, en Mexicali, en Tijuana. ¿Cómo se logró? Pues a través de una relación institucional con el Sindicato de la Industria de la Radio y de la Televisión.
otra tarea fundamental. Por ejemplo, si nosotros necesitamos personas que nos ayuden a la observación de conductas electorales, pues de manera inmediata creamos relación institucional con el rector de la Universidad Autónoma de Baja California y en los próximos días habremos de establecer una alianza estratégica en términos de convenios de colaboración para prestación de servicio social y dentro de las condiciones de salud, las prácticas profesionales. Entonces, estamos desdoblando mecanismos más allá de la tarea burocrática, aun cuando sabemos que es indispensable contar con oficinas, es indispensable contar con recursos para el desarrollo propio de nuestra función, pero ello no nos ha sentado a decir, bueno, pues esperemos que suceda, porque entendemos perfectamente el grupo de profesionales que está integrado en la Fiscalía, entiende perfectamente que no estamos aquí para cobrar un cheque. Estamos aquí porque creemos en la creación de una institución que va a garantizar el adecuado desarrollo de la función electoral. Y para eso, pues todos y cada uno de nosotros está poniendo su granito de arena. Ese es el principal reto, amigo, el que todos y todas entendamos que esta es nuestra visión, esta es nuestra convicción. No necesariamente venir a ocupar un cargo para estar en la comodidad del asiento y de la burocracia. Las personas que yo invité es porque comparten esta idea. Y eso ha permitido que del 24 de noviembre al día de hoy tengamos una serie de actividades que muchos se preguntan, ¿y cómo le están haciendo? Pues lo estamos haciendo con pasión, con entrega, con convicción, con compartir este ideal, ¿no? Ese es el principal reto, Patricio. Gracias, gracias. Paricio, Carlos, Paricio. Aparicio. Paricio. Okay. Gracias, Carlos, gusto saludarte. El afecto para ti y tu familia siempre es. Robles, te voy a decir, y así ya no fallamos. Pues excelente, y si no le fallas. Gracias. Bien, siguiendo con el orden, le vamos a dar la voz en esta ocasión a la regidora licenciada Edna Pérez Corona. Adelante, regidora. No se escucha. Hola, hola. Ahora sí ya. Adelante, Edna. Muchísimas gracias, Fausto. Gracias al Grupo 21. Maestro, qué gusto escucharle de nuevo, escucharle siempre. Es un placer. Mi apreciada Edna. Carlos, creo que cada civilidad o cada civilización más bien que regula, entre más regula, más reglas, normas tenemos, significa que más mal nos portamos. Es decir, una calle se le ponen más topes entre menos atendemos a las señales de alto, de límite de velocidad, etcétera. Entonces lo que hacemos es crear penas o castigos que nos vigile en lugar de incentivar la educación. Tú como docente, tú como catedrático, además catedrático de nuestra alma mater y de derecho precisamente, ¿qué debe ser primero, el huevo o la gallina? ¿La educación o precisamente sí, es a la par? Porque digo, qué bueno que se crea la fiscalía, pero esto nos previene a que estamos pensando en que efectivamente habrá delitos que fiscalizar. Al menos es mi perspectiva. Siendo más bien positivista, siendo más bien en pro de, y quiero tu opinión como catedrático y como fiscal. Por favor, muchísimas gracias por el favor de la respuesta y el favor de la invitación. Gracias, Edna. Como siempre, me da mucho gusto compartir ideas contigo. Nosotros le hemos apostado mucho a la prevención, ¿no? Nosotros planteamos como primer tema, y así fue desdoblado el ejercicio de la Fiscalía, que fue la prevención. En ese sentido, por ello diseñé una dirección de prevención y proyectos estratégicos. Debo de confesar que la ley orgánica no me lo estableció,
pero en mi planteamiento ante la soberanía estatal, cuando yo presento mi plan de trabajo, yo delimité ante ellos pues 4 direcciones, entre ellas la de prevención de delitos electorales, y argumentaba el por qué. Argumentaba de que yo no soy una fiscalía persecutoria, no pretendo ser una fiscalía persecutoria, le apuesto mucho a la prevención. Creo que una democracia sana no es aquella que tiene personas en la cárcel porque incumplieron con los principios democráticos, sino una democracia sana es la que no tiene este tipo de conductas, y en ese sentido, pues la tarea de prevención es clave, ¿no? Entonces, a eso le estoy apostando. Es muy importante en estas tareas de prevención que encuentro. Voy a tratar de hacer un paréntesis como fiscal y voy a encuadrarme en la idea de catedrático. ¿Qué encuentro? Encuentro que si en algo hemos fallado las autoridades electorales, es precisamente en la tarea de socialización, de difusión extrema, cuáles son los alcances y competencias de cada una de ellas. Mira, constantemente se confunden actos anticipados de campaña con delitos electorales, por ejemplo, ¿no? Y entonces habría que ver cuál es el ámbito de competencia de cada una de las autoridades sobre el caso preciso. Spots, y luego de manera inmediata plantean el tema de delitos electorales. Bueno, habría que ver sobre casos específicos a qué se refieren. Lo digo porque estoy recibiendo una pregunta de Uriel, a quien saludo, del semanario Z, y me hacen una serie de preguntas que tienen que ver con esta naturaleza. Y lo primero que yo pudiera decir es, en el proceso electoral se cometen infracciones, se cometen violaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, y se cometen delitos electorales. Los delitos electorales no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que la ley señala. ¿Qué tengo? La facultad de presumir la comisión de un delito. Es decir, yo puedo decir aquí, puede ser que haya un delito y por eso se investiga. Ante ello, y como seguimos de oficio los delitos, creamos nuestro observatorio de conductas electorales. Y en el observatorio de conductas electorales se desprende de ello la posible comisión o no de una ilicitud. Nosotros habremos de dar el primer corte de número de observaciones de conductas electorales en la conclusión de este mes. En este mes, haciendo valer el principio de máxima publicidad, diremos, pues hemos observado tantas conductas. De estas conductas hemos encontrado estos elementos. No pretendemos ser una fiscalía popular, ¿eh? Ojo, pretendemos ser una fiscalía que responda a la expectativa que la soberanía nos dio y que la ley señala. La pregunta concreta que me hace Uriel es en relación a cuántas carpetas de investigación existen, si la Fiscalía General me ha dado las carpetas. Las carpetas de la Fiscalía General de procesos anteriores no me las ha dado. Estamos en proceso de que me hagan entrega de las carpetas de investigación, sin embargo, te puedo compartir el dato. En la última reunión que tuvimos con la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada, se nos dio la numeraria. La numeraria significa que en el 2020 no hay ninguna sola carpeta de investigación en materia de delitos electorales, así se me hizo saber. Las carpetas de investigación en materia de delitos electorales que existen son del 2019 y esas hasta el día de hoy no las hemos tenido porque precisamente estamos en este proceso de integración. La segunda, los delitos que estamos investigando dentro de nuestros ámbitos de facultades a partir del 24 de noviembre hasta el día de hoy, hemos abierto y hemos turnado a la Fiscalía General en este proceso de transición un asunto que se desprendió de violencia política contra la mujer en razón de género y que nuestro equipo detectó y encontramos elementos suficientes para abrir la investigación y, de acuerdo a nuestras facultades, solicitar lo que así lo hiciese la Fiscalía General, dado de que esta posible ilicitud la encontramos en el periodo de transición. Son las preguntas que me está haciendo el compañero de Z y que aprovecho la oportunidad y tu espacio de tu pregunta, Edna, para responderla. Espero no haber faltado a las reglas establecidas en el grupo.
No, adelante, Carlos. Ningún problema, aunque se los iba a leer a los periodistas, pero qué bueno que ya le consultaste, ya le contestaste a Zeta. Aprovechando, también tenemos la pregunta de Cristian Villicaña del Sol de Tijuana, que te pregunta, dice, ¿cómo sería el proceso para eliminar el contenido falso sobre candidatos y partidos políticos que se difunda a través de las redes sociales? Se reprenderá, a los candidatos que hagan uso de ese tipo de contenido más allá que ellos no hayan producido. Sí, ahí insisto, las llamadas campañas negras, ¿no? Para ponerles un nombre coloquial. Bueno, las campañas negras se persiguen se persigue como infracción, pero también, dependiendo de la circunstancia, puede llegar a constituir un delito electoral. Voy a poner un ejemplo. En el caso de violencia política contra la mujer en razón de género, el que la difunde también puede ser sujeto de responsabilidad penal. Y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la red social pudiera ser perpetradora de la persona que lo comparte, de esta conducta que a todas luces es indebida. Por eso es muy importante el constantemente decirlo. Puede ser que en esta normalización de la violencia, para alguien se le haga chistoso compartir un meme, se le haga chistoso compartir un artículo discriminatorio, denigrante, se le haga chistoso, se le haga fácil agarrar y ponerle compartir. Bueno, es importante que se sepa que en este delito la materia establece que también puede ser sujeto de responsabilidad quien lo comparta, pero hay que decirlo, porque la idea es que no se comparta. No la idea es ir a ver quién lo compartió, sino que no se comparta, que ese sea un principio básico de la democracia en nuestro Estado. Gracias, Carlos. Tenemos también la licenciada Dulce Janet Valdés Valerio. Adelante, licenciada. Buenos días. Primeramente, gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarlo, maestro Barbosa. Igual. Y me llama la atención la nueva conducta ilícita del delito violencia política en razón de género. ¿Cuáles serán las consecuencias jurídicas que emanan de violentar los derechos políticos contra las mujeres? Gracias. Cárcel. Hasta cárcel, que puede llegar a varios años, dependiendo de quién lo perpetra y las condiciones mismas, ¿no? Pero, pues digamos que es la privación de la libertad. Al margen de las sanciones pecuniarias administrativas, la privación de la libertad. Bien, tenemos al licenciado Heriberto García. Adelante, compañero. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad de poder platicar con el licenciado Carlos Barbosa. Carlos, ya te felicité por tu designación y me sumo a la felicitación de mis compañeros del Grupo 21 por la excelente designación de profesionales que te acompañan en esta tarea. Me da mucho gusto eso. Me da confianza, me genera confianza. Y también debo decir lo que me genera confianza también que el Instituto Estatal Electoral está encabezado también por un maestro de la Facultad de Derecho, y en este escenario pues es importante. Mi pregunta va en el siguiente sentido. En este mapeo de actores político-electorales que seguramente tienen ustedes ya bien identificados, ¿qué acciones preventivas tienen contempladas para lo que tú denominas campañas conflictivas, o cuál fue la palabra que utilizaste? Democracia conflictivista. Democracia conflictivista en este escenario que inhibe, sin duda, la participación ciudadana, llega a un hartazgo durante el proceso electoral, que la gente toma la decisión de mejor no ir a votar ante tanta conflictividad. ¿Qué tienen contemplado? ¿Algún pacto de civilidad?
un código de conducta sobre todo de los candidatos, de los futuros candidatos. O sea, no lo quiero decir así, pero tienen contemplado sentarlos y leerles la cartilla de cómo tienen que proceder y renunciar a esta práctica político-electoral que denigra mucho la política. ¿Qué tienen pensado hacer atendiendo a estas campañas, como tú denominas, democracia conflictiva, ¿no? Conflictista. Sí, exactamente. Muchas gracias. Sí, paralelamente a este diseño que se hizo del Observatorio de Conductas Electorales, trabajamos con los talleres de prevención de delitos electorales. Hemos brindado talleres al gobierno del estado, al área de comunicación social. Está en puerta un taller al desarrollo integral de la familia, el sistema DIF del estado. Le hemos dado talleres al periódico Frontera y al periódico La Crónica, y habremos de desdoblar en los próximos días algo que pues, a lo mejor suena un poquito audaz, pero me parece que es lo correcto. Ir concretamente al sitio en donde se diseñan, en muchos de los casos, conductas indebidas. Es decir, vamos a desdoblar talleres a los partidos políticos, directamente con ellos, ¿no? Vamos a ofrecérselos y decirles, bueno, pues este es el catálogo de conductas, ustedes sabrán, pero nosotros se lo vamos a llevar. Entonces, esas son las tareas que estamos planeando. Adicionalmente, le apostamos muchos a la alianza estratégica que pudiéramos tener con los medios de comunicación para que los medios de comunicación difundan las conductas, y en ese sentido los spots de radio y televisión que ya se están transmitiendo son fundamentales. Y la idea que planteas no estaba en el radar, pero te la tomo de manera inmediata. En los puntos que vamos a desarrollar con del convenio con las autoridades, es decir, con el Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto Estatal Electoral, recojo tu propuesta, me parece extraordinaria y es correcto. Dentro de los términos de esta mesa de coordinación electoral, llevar, maestra Dolfina, la idea de la suscripción de acuerdos de civilidad, la denominación que sea, pero que sea una invitación a que se comporten con el adecuado desarrollo de la función electoral. No estaba en el radar, lo tomo, te robo la idea, Humberto, dándote siempre crédito para el criterio que debe de prevalecer, pero es importante llevarlo a la mesa de coordinación de las autoridades electorales. Muchas gracias por la aportación, Heriberto. Gracias. Bien, siguiendo con el orden, me voy a permitir, Carlos, hacerte una pregunta. Fausto Quintana. Dentro de la observación que comentaste, dentro de lo que es el proceso ya de la elección, del día de la elección, y precisamente de la pregunta que nos hace Heriberto García, me surge esta pregunta, Carlos. Hay algunos partidos políticos que se comenta que tienen la costumbre del famoso compra de votos. Y de una manera de comprobar para poderles pagar ese voto, tienen que tomar una fotografía al momento de cruzar la boleta y posteriormente al salirse de las casillas, muestran su fotografía y les pagan. En función de lo que comentas, que van a estar ustedes en el acercamiento de las casillas y la observación, no sé si la LIPE, o sea, la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, prohíba la toma de fotografías de las boletas, porque también podrían de ser que son los derechos humanos, ¿no? Y ahí está Heriberto que nos puede apoyar. ¿Hasta dónde llegan las acciones de la Fiscalía o del Instituto o de la FEPADE a evitar todo esto? Esa es la pregunta, Carlos. Muy concreto, es delito electoral. La Ley General en materia de delitos electorales considera como una conducta ilícita el señalamiento que me acabas de señalar.
Es un delito. Bien, gracias, Carlos. Bien, ¿es cuánto, coordinador? Gracias, secretario Carlos, muchas gracias. Ahorita procederemos al agradecimiento del grupo. ¿Alguien más que quieran agregar algún comentario? Bien, si no, adelante, secretario. Bien, siguiendo el orden del día, le pedimos al licenciado Eric Watts Guadiana para que le dé el agradecimiento al expositor del día de hoy. Adelante, Eric. Maestro, ¿qué tal? Gilberto. Una gran felicitación por esta plática que nos acabas de dar. Una mayor felicitación por la responsabilidad tan grande que acabas de tomar. La felicitación, o mejor dicho, las palabras de agradecimiento, más que nada se deben de referir al hecho de cuáles son las aspiraciones del grupo con relación al expositor. En este caso, un expositor de gran calidad, de gran exponencia, muy elocuente como lo has sido tú. Pero el anhelo de todos los mexicanos es vivir en un país de leyes. El anhelo de todos los mexicanos es vivir en ese país de leyes, pero que se respeten las leyes. Que cada una de las disposiciones jurídicas contemple cada una de los aspectos, cada una de las posibilidades de actuación de los mexicanos. Entonces, en este caso, hemos visto cómo se ha ido desarrollando en una forma muy grande todo lo que se refiere a la materia electoral. La Procuraduría de la Defensa, perdón, la Procuraduría Fiscal, la Procuraduría Fiscal del proceso electoral que tú encabezas, primero está muy bien encabezada, está muy bien dirigida, pero segundo, es una situación que todos nosotros felicitamos a nuestros legisladores precisamente por haberlo implementado, por haberlo hecho. Como te decía, el anhelo de todos los mexicanos es vivir en un país de leyes. Que todas las leyes estén referidas a las conductas de los hombres y las estén previendo, planteando desde antes de que ocurra. En este caso, en la cuestión delictiva, en la cuestión de los delitos electorales, es una situación muy sutil, pero también muy importante. Es una situación muy delicada, pero también de gran trascendencia. Los delitos electorales no son como los delitos penales. Los delitos, bueno, son delitos, como los delitos que hemos estado acostumbrados a verlos en el Código Penal y en los juzgados de naturaleza penal. ¿Por qué? Porque esos delitos, la mayor parte de ellos, se cometen y entonces la víctima o el victimario son personas altamente distinguibles. Se sabe quién es el delincuente y se sabe cuál es la víctima y cuáles son las consecuencias que trajo a la víctima. En cuestión de los delitos electorales, es una situación que se diluye dentro de la sociedad. Es una situación que se diluye dentro de todo lo que va a formar la sociedad y todo lo que viene después del proceso electoral. Un delito electoral que se comete y que no se sanciona en el momento puede traer consecuencias nefastas. Que llegue un gobernante, que llegue una persona que entró a través de un delito electoral, que entró a través de una conducta fuera de lo que es la democracia, fuera de lo que es la moral, fuera de lo que es las leyes. Y entonces sí cometen atropelías, cometen una serie de cuestiones fuera de nosotros. Entonces, por eso te decía, la importancia de esta fiscalía es mayúscula, porque no solamente es la prevención, sino es poner un alto a todo lo que aquello consideramos que es un delito, que es una conducta que va en contra de nosotros, que va en contra de la sociedad. El equipo que tú tienes, el equipo que yo me precio de conocer y tener amistad con algunos de ellos, yo sé que es un equipo de gran valía, que todos son expertos en cuestiones jurídicas, expertos en cuestiones procedimentales. Entonces, la Procuraduría de Delitos Electorales es una institución de gran importancia. Con los ojos cerrados puedo decir, está en muy buenas manos.
con los ojos cerrados, puedo decir desde este momento, van a ustedes a tener mucho trabajo, van a tener que desplegar mucho criterio, van a tener que desplegar mucho estudio con relación a las conductas, pero tienen ustedes una responsabilidad muy grande con el Estado y estoy seguro que la van ustedes a cumplir. Te agradecemos mucho esta plática, te agradecemos mucho también que nos hayas introducido al grupo de las personas que te ayudan, que te auxilian y que forman precisamente este andamiaje de la institución. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias nuevamente, Carlos, fiscal contra los delitos electorales, fiscal estatal contra los delitos electorales, y a todo tu equipo, a la maestra Adolfina y a todos los que te acompañaron, a Sergio y a todos los demás compañeros de tu fiscalía. Esta es su casa, muchas gracias. Y siendo las 10:03, damos por clausurado los trabajos del día de hoy. Muchas gracias a todos. Buen día y muy buen. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Hasta pronto. ¿Sabías que Baja California tiene un órgano autónomo encargado de prevenir, investigar y perseguir delitos electorales? Se llama Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y se le conocerá como la Fiscalía Electoral. Recuerda que si alguien actúa indebidamente en el proceso electoral, puede haber consecuencias penales. Conócenos e infórmate a través de las cápsulas de prevención que podrás escuchar por esta misma estación. Fiscalía Electoral de Baja California y STIRT. Por la legalidad electoral. ¿Sabías que Baja California tiene un órgano autónomo encargado de prevenir, investigar y perseguir delitos electorales? Se llama Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y se le conocerá como la Fiscalía Electoral. Recuerda que si alguien actúa indebidamente en el proceso electoral, puede haber consecuencias penales. Conócenos e infórmate a través de las cápsulas de prevención que podrás escuchar por esta misma estación. Fiscalía Electoral de Baja California y STIRT. Por la legalidad electoral.